¿Te has preguntado alguna vez si tu vida realmente agrada a Dios? O quizás, sin darte cuenta, has estado cometiendo errores que pueden estar alejándote de su presencia. La verdad es que no solo los grandes pecados destruyen la comunión con Dios. Son las pequeñas decisiones, los hábitos cotidianos y las actitudes que parecen inofensivas, las que poco a poco van apagando la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y aquí hay un mensaje urgente que debes escuchar. Dios está advirtiendo, pero muchos están ignorando sus señales. Si estás viendo este video, no es una coincidencia. Dios quiere abrir tus ojos antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de continuar, tengo que decirte algo importante. Alto. No sigas sin hacer esto ahora mismo. Detente un momento y presta atención. Si realmente te importa tu vida espiritual, si quieres recibir enseñanzas profundas que te ayuden a acercarte más a Dios, si sientes que Dios te está llamando a algo mayor, entonces haz clic en suscribirse ahora mismo. No esperes, hazlo ahora, porque este video puede ser la advertencia que estabas necesitando. Y no solo eso, también quiero que hagas lo siguiente. Dale me gusta a este video ahora. Esto ayudará a que el mensaje llegue a más personas. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. No permitas que el enemigo te distraiga o te haga pensar que esto no es importante. Dios está hablando y tú debes prestar atención, porque este mensaje es crucial, porque vivimos en tiempos peligrosos. Cada día, más personas se alejan de la verdad de Dios, justifican sus errores y normalizan comportamientos que son totalmente contrarios a su voluntad. Pero la Biblia nos advierte en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso significa que nuestras acciones tienen consecuencias. Y si seguimos ignorando la voz de Dios, tarde o temprano pagaremos el precio. ¿Qué aprenderás en este video? Hoy vamos a analizar los comportamientos que más desagradan a Dios y cómo puedes cambiar de dirección antes de que sea demasiado tarde. Descubrirás los hábitos ocultos que apagan la presencia de Dios en tu vida, como el pecado abre puertas para ataques espirituales. Ejemplos bíblicos de personas que ignoraron las advertencias de Dios y sufrieron las consecuencias. El camino al arrepentimiento y cómo restaurar tu relación con Dios. Versículo clave del día. Para que este mensaje quede grabado en tu corazón, quiero que prestes atención a este versículo. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Dios está hablando, no ignores su llamado. ¿Estás listo? Asegúrate de quedarte hasta el final de este video, porque en los próximos minutos revelaremos verdades que pueden transformar tu vida para siempre. Ahora, comencemos con el primer gran punto. ¿Por qué muchas personas ignoran la voz de Dios y siguen viviendo como si nada estuviera pasando? Dios está hablando a través de su palabra, del Espíritu Santo, de circunstancias y señales. Pero el problema es que muchos han cerrado sus oídos y endurecido su corazón. Vivimos en una generación que ha normalizado el pecado, que ha dejado de temer a Dios y que ha cambiado la verdad por mentiras que solo traen destrucción. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Por qué tantas personas ignoran la voz de Dios y continúan viviendo como si nada estuviera pasando? En este capítulo vamos a analizar las razones por las que la gente ignora las advertencias divinas y las graves consecuencias
de la indiferencia espiritual. 1. Dios siempre advierte antes de actuar. Uno de los mayores errores que la gente comete es creer que Dios no les dará advertencias antes de que lleguen las consecuencias. Pero la verdad es que Dios siempre avisa. En toda la Biblia vemos ejemplos de cómo Dios enviaba señales, mensajes y advertencias a su pueblo antes de permitir el juicio. Dios no es injusto. Él siempre da una oportunidad para que las personas se arrepientan. Veamos algunos ejemplos. Antes del diluvio, Dios usó a Noé para advertir a la gente, pero nadie quiso escuchar. Génesis 6:13. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envió ángeles para advertir a Lot y su familia. Génesis 19:12-13. Antes de que Israel fuera llevado al exilio, Dios levantó profetas como Jeremías para advertirles sobre su pecado, pero ellos no quisieron escuchar. Jeremías 25:4-7. Dios siempre habla antes de actuar, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? 2. ¿Por qué tantas personas ignoran la voz de Dios? Hay varias razones por las que las personas no prestan atención cuando Dios les habla. Veamos algunas de las más comunes. 1. El engaño del todavía hay tiempo. Muchas personas piensan que pueden arrepentirse más adelante. Se convencen a sí mismas de que pueden seguir en el pecado un poco más y que luego tendrán tiempo para cambiar. Pero la realidad es que nadie sabe cuánto tiempo le queda. La Biblia dice en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Ignorar a Dios hoy es un riesgo que nadie debería tomar. 2. El corazón endurecido por el pecado. Cuanto más una persona vive en pecado, más difícil le resulta escuchar la voz de Dios. El pecado endurece el corazón y adormece la conciencia espiritual. Hebreos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras dura ese hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Si una persona ignora a Dios repetidamente, llega un punto en que su corazón se vuelve insensible a su voz. 3. El amor por el mundo. Otra razón por la que la gente ignora a Dios es porque está demasiado enamorada de las cosas de este mundo. Jesús dijo en Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos prefieren la aprobación de la sociedad antes que la voluntad de Dios. Prefieren el placer momentáneo antes que la vida eterna. Pero la Biblia advierte en 1 Juan 2:15-17 que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ignorar a Dios por aferrarse al mundo es una decisión que traerá un alto costo. 3. Las consecuencias de ignorar a Dios. Muchas personas creen que pueden ignorar la voz de Dios sin sufrir consecuencias. Pero la Biblia es clara. Cada decisión que tomamos tiene un resultado. Veamos 3 consecuencias graves de la indiferencia. Espiritual. 1. Alejamiento de la presencia de Dios. Cuando ignoramos la voz de Dios, nos distanciamos de su presencia. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Dios no se aparta de nosotros porque quiere, somos nosotros quienes nos alejamos. Al desobedecer. 2. Pérdida de bendiciones.
Muchas personas no ven avances en su vida porque han rechazado las instrucciones de Dios. Deuteronomio 28 nos muestra que la obediencia trae bendiciones, pero la desobediencia trae maldición y fracaso. Cuando una persona vive ignorando a Dios, las puertas de bendición comienzan a cerrarse. 3. Juicio y disciplina divina. Dios es amor, pero también es justo. La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si una persona persiste en ignorar la voz de Dios, llegará el momento en que experimentará su corrección. No porque Dios quiera destruirla, sino porque quiere salvarla de algo peor. Es por eso que hoy es el momento de abrir los ojos y escuchar su voz. Conclusión de este capítulo: Dios siempre habla antes de actuar. Él da advertencias, envía señales, usa su palabra y su Espíritu Santo para llamar nuestra atención. Pero el gran problema es que muchos están ignorando su voz y caminando en dirección al desastre. ¿Qué hacer ahora? Reconocer si hemos ignorado a Dios. Pedirle que nos ayude a escuchar su voz claramente. Tomar una decisión de obedecerle antes de que sea demasiado tarde. Porque como dice Hebreos 3:15, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Transición al siguiente capítulo. Ahora que hemos visto el peligro de ignorar la voz de Dios, en el siguiente capítulo hablaremos sobre esos pecados y hábitos que parecen pequeños, pero que pueden traer consecuencias devastadoras. Muchos piensan que son inofensivos, pero están destruyendo su comunión con Dios sin que lo noten. Presta mucha atención, porque esto puede cambiar tu vida. Muchos cristianos creen que solo los pecados grandes son los que traen problemas. Asesinato, adulterio, idolatría, todos reconocemos que esas cosas son malas. Pero hay otros pecados más sutiles, que parecen pequeños e inofensivos, pero que poco a poco van destruyendo nuestra relación con Dios. El enemigo es astuto. Sabe que si intenta hacer que una persona fiel cometa un pecado grande de inmediato, no lo logrará. Por eso, usa pecados pequeños como semillas que, con el tiempo, crecen y se convierten en una destrucción total. En este capítulo, veremos cuáles son esos pecados aceptables que están alejando a muchas personas de Dios y cómo evitarlos antes de que sea demasiado tarde. 1. El peligro de los pecados sutiles. La Biblia nos advierte en Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Qué significa esto? Las zorras pequeñas representan esos pecados aparentemente inofensivos que, si no son corregidos a tiempo, terminan arruinando todo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Una pequeña concesión hoy puede llevar a una gran caída mañana. Veamos algunos ejemplos. 2. Pecados pequeños que pueden destruir tu vida espiritual. Aquí hay 5 pecados comunes que muchas personas no toman en serio, pero que pueden causar un gran daño si no son corregidos. 1. La mentira inofensiva. Muchas personas dicen, no pasa nada por decir una mentira pequeña, pero la Biblia es clara, Dios aborrece la mentira. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación para Jehová. Jesús llamó al diablo el padre de la mentira. Juan 8:44. Cuando alguien miente, aunque sea algo pequeño, está alineando su vida con Satanás
en lugar de con Dios. ¿Qué hacer? Ser completamente honesto. Evitar exageraciones o medias verdades. Recordar que Dios ve y sabe todo. Y 2. La crítica y el chisme. Hablar mal de otras personas es un pecado que muchas veces se disfraza de preocupación o de compartir información. Pero la Biblia es clara en que Dios aborrece la lengua chismosa. Proverbios 6, 16, 19. Dice que entre las cosas que Dios odia está el que siembra discordia entre hermanos. Las palabras tienen poder. Lo que decimos puede destruir la reputación y el corazón de una persona. ¿Qué hacer? Si no edifica, mejor callar. No compartir información que no es necesaria. Usar nuestras palabras para bendecir, no para destruir. 3. La pereza espiritual. Muchas personas dicen, voy a orar después. Mañana leo la Biblia. No necesito congregarme. Dios me ama igual. Y sin darse cuenta, su vida espiritual comienza a morir lentamente. La Biblia nos llama a ser diligentes en nuestra relación con Dios. Romanos 12:11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué hacer? No dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Establecer tiempos de oración y estudio bíblico. Poner a Dios en primer lugar sin excusas. 4. El orgullo disimulado. El orgullo es un pecado que muchos tienen, pero pocos reconocen. Es fácil señalar el orgullo en los demás, pero difícil verlo en uno mismo. El problema es que Dios resiste a los orgullosos. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué hacer? Pedirle a Dios que revele cualquier actitud de orgullo en nuestro corazón. Aceptar corrección sin justificar nuestros errores. Recordar que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. 5. El entretenimiento que contamina a muchas personas dicen, no pasa nada por ver esta película, escuchar esta canción o seguir a esta persona en redes sociales. Pero la verdad es que lo que consumimos afecta nuestra mente y corazón. Jesús dijo en Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si constantemente alimentamos nuestra mente con contenido que promueve pecado, estamos debilitando nuestra vida espiritual sin darnos cuenta. ¿Qué hacer? Ser selectivos con lo que vemos, escuchamos y seguimos. Preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios o contamina mi mente? Recordar que nuestra alma vale más que cualquier entretenimiento. 3. El peligro de ignorar estos pecados. Muchas personas justifican estos pecados diciendo, Dios entiende, no es tan grave, todos lo hacen. Pero la Biblia nos advierte en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada pecado, por más pequeño que parezca, tiene una consecuencia. Por eso, Dios nos llama a un verdadero arrepentimiento. Conclusión de este capítulo. Los pecados pequeños son como una gota de veneno en un vaso de agua. Puede parecer poco, pero contamina todo. ¿Qué hacer ahora? Examinar nuestra vida y reconocer si hemos caído en alguno de estos pecados. Pedirle a Dios que nos limpie y nos ayude a cambiar. Tomar decisiones prácticas para alejarnos de todo lo que nos aleje de Él.
Porque como dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es hora de despojarnos de todo lo que nos aparta de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha hablado muchas veces a la humanidad, dando advertencias antes de actuar. Pero el problema es que muchos han ignorado su voz, y las consecuencias siempre han sido desastrosas. En este capítulo veremos ejemplos claros en la Biblia de personas que no escucharon a Dios y pagaron un alto precio. Estos relatos no están en la Biblia solo para informarnos sobre el pasado, sino para advertirnos de lo que puede pasar si seguimos el mismo camino. 1. Saúl, el rey que perdió todo por su desobediencia. Saúl fue elegido por Dios como el primer rey de Israel. Tenía la oportunidad de ser un gran líder, pero su problema fue que nunca tomó en serio las instrucciones de Dios. Dios le dio una orden clara: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. 1 Samuel 15:3. Pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Perdonó lo mejor del ganado, aunque Dios dijo que lo destruyera. Justificó su desobediencia diciendo que lo hacía para ofrecer sacrificios. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl trató de excusarse, pero ya era tarde. Dios le respondió con una sentencia dura: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. Lección: no basta con obedecer a medias. Dios quiere una obediencia total. Muchos hoy cometen el mismo error. Obedecen solo en lo que les conviene y justifican su desobediencia. Pero tarde o temprano, esa actitud trae consecuencias. 2. Sansón, el hombre fuerte, que jugó con el pecado. Sansón tenía una unción especial desde su nacimiento. Dios lo había escogido para ser un libertador de Israel. Pero Sansón tenía un problema serio. Jugaba con el pecado, pensando que siempre saldría victorioso. Dios le había dado instrucciones claras: no tocar cadáveres, no beber vino, no cortarse el cabello. Pero Sansón fue ignorando cada una de estas advertencias. Tocó un cadáver cuando sacó miel del león muerto. Jueces 14:8-9. Se involucró con mujeres extranjeras, aunque Dios lo había prohibido. Jueces 16:1-4. Hasta que finalmente le reveló su secreto a Dalila, quien lo traicionó. Cuando los filisteos lo capturaron, Sansón pensó que como antes, Dios lo libraría. Pero esta vez Dios se apartó de él. Mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Los filisteos lo atraparon, le sacaron los ojos y lo hicieron esclavo. Lección: no podemos jugar con el pecado y esperar que Dios siempre nos libre. Si ignoramos repetidamente sus advertencias, llegará un momento en que su presencia se apartará. 3. El pueblo de Israel, el exilio por rechazar a Dios. Israel fue advertido muchas veces por los profetas, pero prefirieron seguir sus propios caminos. Dios les envió profetas como Jeremías para advertirles: así dijo Jehová, volveos ahora de vuestro mal camino y de vuestras malas obras, y morad en la tierra que os dio Jehová. Jeremías 25:5. Pero en lugar de arrepentirse, el pueblo rechazó la advertencia y persiguió a los profetas. El resultado fue trágico.
Babilonia invadió Jerusalén. El templo fue destruido. Miles fueron llevados al exilio como esclavos. Todo esto porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Lección: Dios no castiga sin antes advertir. Pero si ignoramos sus advertencias, las consecuencias son inevitables. 4. Lot y su esposa. Una advertencia ignorada. Lot vivía en Sodoma, una ciudad llena de pecado. Dios decidió destruirla, pero antes envió ángeles para advertir a Lot y a su familia. Los ángeles fueron claros: debían salir y no mirar atrás. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Pero la esposa de Lot no obedeció y miró atrás. En ese instante se convirtió en una estatua de sal. Lección: cuando Dios nos dice que dejemos atrás algo, debemos obedecer sin mirar atrás. Muchos hoy siguen atados a su pasado porque no han aprendido esta lección. 5. Judas, el hombre que traicionó a Jesús por dinero. Judas fue un discípulo de Jesús, pero amaba más el dinero que a su maestro. Jesús le dio varias advertencias indirectas sobre la traición, pero Judas las ignoró todas. Cuando finalmente vendió a Jesús por 30 monedas de plata, se dio cuenta de su error demasiado tarde. Mateo 27:5 dice que Judas, desesperado, se ahorcó. Lección: el amor al dinero y la ambición pueden llevarnos a la perdición. Cuando el Espíritu Santo nos advierte sobre algo, debemos prestarle atención de inmediato. Conclusión de este capítulo. Estos ejemplos nos enseñan una lección importante. Dios nunca trae juicio sin antes advertir. Pero si ignoramos sus advertencias, las consecuencias son inevitables. ¿Qué debemos hacer? Analizar nuestra vida y ver si estamos ignorando la voz de Dios. Escuchar las advertencias del Espíritu Santo antes de que sea demasiado tarde. Tomar acción inmediata cuando Dios nos muestra algo. Como dice Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No ignoremos la voz de Dios. Muchas personas se preguntan: ¿por qué siento que mi vida espiritual está estancada? ¿Por qué no veo las bendiciones de Dios en mi vida? ¿Por qué enfrento tantos problemas y ataques espirituales? Lo que muchos no saben es que el pecado no solo trae consecuencias personales, sino que también bloquea la bendición de Dios y deja abierta la puerta al enemigo. En este capítulo veremos cómo el pecado afecta nuestra vida espiritual y nos expone a ataques que podrían evitarse si caminamos en obediencia. 1. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Dios es santo, y cuando una persona vive en pecado, se genera una barrera que impide que la presencia de Dios fluya en su vida. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Esto significa que el pecado no solo nos afecta a nosotros, sino que interfiere en nuestra relación con Dios. Veamos 3 maneras en las que esto ocurre. 1.1. El pecado apaga la voz del Espíritu Santo cuando una persona vive en obediencia. El Espíritu Santo le habla, la guía y le da convicción. Pero cuando alguien persiste en el pecado, su corazón se endurece y la voz del Espíritu Santo se apaga. Efesios 4:30 advierte:
No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es peligroso, porque cuando una persona deja de escuchar la voz de Dios, puede comenzar a justificarse y a creer que su pecado no es tan grave. 1.2. El pecado quita la paz y la seguridad espiritual. Muchas personas luchan con ansiedad, miedo e inseguridad, sin darse cuenta de que su desobediencia es la causa de esa falta de paz. Isaías 48:22 dice: No hay paz para los impíos, dijo Jehová. El pecado genera un estado de inestabilidad espiritual que impide que una persona disfrute plenamente la paz de Dios. 1.3. El pecado corta las respuestas a la oración. Mucha gente se pregunta por qué Dios no responde sus oraciones. La Biblia da una respuesta clara en Salmos 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no ignora nuestras oraciones, pero cuando vivimos en desobediencia, bloqueamos nuestras propias bendiciones. 2. El pecado abre puertas para ataques espirituales. Además de afectar nuestra comunión con Dios, el pecado nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Efesios 4:27 nos advierte: no deis lugar al diablo. Cada vez que una persona persiste en el pecado, le está dando legalidad al enemigo para entrar y traer destrucción. Veamos cómo esto sucede en la vida real. 2.1. Cómo el pecado permite la influencia demoníaca. Cuando una persona cae en ciertos pecados repetidamente, está abriendo una puerta en el mundo espiritual. Algunos de los pecados que más abren puertas al enemigo son la mentira y el engaño. Abren la puerta al espíritu de confusión. El resentimiento y la falta de perdón abren la puerta a la amargura y la depresión. La inmoralidad sexual abre la puerta a la esclavitud espiritual y problemas emocionales. El ocultismo, horóscopos, brujería, adivinación, abre la puerta directamente a la opresión demoníaca. Gálatas 6:7 nos recuerda: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos pecado, cosecharemos opresión y sufrimiento. 2.2. Ejemplo bíblico. El caso de Saúl y la opresión demoníaca. Saúl comenzó bien como rey, pero su desobediencia lo llevó a un estado de opresión espiritual. Cuando Dios se apartó de él, la Biblia dice que un espíritu malo lo atormentaba. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mira Samuel 16:14. Este es un claro ejemplo de cómo la desobediencia abre puertas a la opresión demoníaca. 2.3. El peligro de jugar con el pecado. Muchas personas creen que pueden pecar un poco y luego arrepentirse sin consecuencias. Pero lo que no saben es que el enemigo no juega limpio. Jesús advirtió en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo usa el pecado como una trampa para debilitar a una persona, destruir su fe y llevarla a un estado de esclavitud espiritual. 3. ¿Cómo cerrar las puertas al enemigo y restaurar la bendición de Dios? La buena noticia es que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre nos da la oportunidad de restaurarnos. Veamos 3 pasos clave para cerrar puertas al enemigo y restaurar nuestra relación con Dios. 3.1. Arrepentirse de todo pecado y pedir perdón a Dios.
El primer paso es reconocer el pecado y confesarlo a Dios. 1 Juan 1:9 nos da una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo nos perdona, sino que nos limpia completamente. 3.2. Renunciar a todo pecado que haya abierto puertas espirituales. El arrepentimiento verdadero significa dejar de practicar el pecado. Si hay relaciones tóxicas que te llevan al pecado, aléjate de ellas. Si hay hábitos que te hacen caer, córtalos de raíz. Si hay cosas en tu vida que desagradan a Dios, renuncia a ellas de inmediato. Mateo 5, 29, 30 nos enseña que vale la pena hacer cualquier sacrificio para evitar el pecado. 3.3. Restaurar la comunión con Dios a través de la oración y la obediencia. Cuando dejamos el pecado, debemos llenar ese espacio con la presencia de Dios. Orar diariamente, leer la Biblia y obedecer sus mandamientos. Congregarse y rodearse de personas que edifican nuestra fe. Santiago 4:7 nos da la clave para una vida de victoria. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. El pecado no siempre se presenta como algo evidente. Muchas veces se esconde en hábitos cotidianos que parecen inofensivos, pero que nos alejan de Dios poco a poco. En este capítulo vamos a identificar 6 hábitos que muchos cristianos practican sin darse cuenta del daño espiritual que les causan. Si queremos vivir en santidad y en la plenitud de la presencia de Dios, debemos deshacernos de estos comportamientos urgentemente. 1. El hábito de justificar el pecado. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos pensar que nuestros pecados no son tan graves. Muchas personas dicen frases como: Dios entiende, todos pecamos. No es para tanto. Hay personas que hacen cosas peores. No soy perfecto, pero tampoco soy tan malo. Este tipo de mentalidad lleva a una vida espiritual tibia y nos impide experimentar el poder transformador de Dios. Pero la Biblia nos advierte en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo romper este hábito? Reconocer cada pecado y no justificarlo, confesarlo delante de Dios y pedir su ayuda para cambiar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé convicción y nos transforme. 2. El hábito de la pereza espiritual. Muchas personas quieren ver a Dios obrar en sus vidas, pero no están dispuestas a buscarlo con diligencia. Este hábito se refleja en acciones como orar solo cuando hay problemas, leer la Biblia de manera superficial o solo los domingos, evitar congregarse y alejarse de la comunidad cristiana. Pero la Biblia es clara en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo romper este hábito? Establecer un tiempo diario de oración y lectura bíblica, congregarse y servir en la iglesia con compromiso, alejarse de distracciones que nos alejan de Dios. 3. El hábito de hablar sin pensar. Las palabras tienen poder. Lo que decimos puede bendecir o destruir tanto nuestra vida como la de los demás. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este mal hábito se manifiesta en
chismes y críticas destructivas. Palabras negativas que nos condenan a nosotros mismos. Hablar sin pensar y herir a los demás. Jesús dijo en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo romper este hábito? Pensar antes de hablar, esto edifica o destruye. Pedirle a Dios que nos ayude a usar nuestra lengua para bendecir. Reemplazar quejas y palabras negativas con gratitud y fe. 4. El hábito de permitir influencias mundanas. Hoy en día, los cristianos están rodeados de influencias negativas a través de la televisión, las redes sociales y la música. Muchos no se dan cuenta de que lo que consumimos afecta nuestra mente y nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 6:22-23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esto significa que lo que miramos y escuchamos afecta nuestra vida espiritual. ¿Cómo romper este hábito? Filtrar lo que vemos y escuchamos, alejarnos de contenido que promueva el pecado, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. 5. El hábito de la falta de perdón. Uno de los hábitos más peligrosos que bloquea nuestras bendiciones es guardar rencor y no perdonar. Jesús fue muy claro en Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto significa que el perdón no es opcional. El resentimiento es como un veneno que nos consume por dentro y nos impide recibir el amor de Dios. ¿Cómo romper este hábito? Orar por aquellas personas que nos han lastimado, pedirle a Dios que sane nuestro corazón, recordar que nosotros también necesitamos el perdón de Dios. 6. El hábito de hacer compromisos con el pecado. Muchos cristianos viven haciendo compromisos con el pecado. Por ejemplo, voy a dejar este pecado, pero poco a poco. Solo lo haré una vez más y después me arrepiento. Dios me perdona, no es tan grave. Este es un engaño del enemigo. La Biblia dice en 2 Corintios 6:14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dios no quiere una obediencia parcial. Él quiere corazones completamente entregados a Él. ¿Cómo romper este hábito? Tomar decisiones firmes y radicales contra el pecado. Buscar apoyo espiritual si es necesario. Entregar completamente nuestra vida a Dios, sin reservas. A lo largo de este mensaje, hemos hablado sobre los pecados ocultos, los hábitos que destruyen nuestra relación con Dios, y cómo estos pueden bloquear sus bendiciones. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo podemos volver a Dios y restaurar nuestra comunión con Él antes de que sea tarde? La respuesta está en una palabra que muchos ignoran hoy: arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo sentir culpa o tristeza por el pecado. Es un cambio total de mente, de corazón y de dirección. En este capítulo veremos qué es el arrepentimiento verdadero, por qué es urgente y cómo experimentarlo de manera genuina. 1. El arrepentimiento es una decisión, no solo un sentimiento. Muchas personas creen que arrepentirse es simplemente sentirse mal por lo que hicieron. Pero la Biblia nos muestra que el verdadero arrepentimiento es una acción. En Hechos 3:19, Dios nos dice:
Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. El arrepentimiento no solo limpia nuestros pecados, sino que nos abre la puerta a una nueva temporada con Dios. Veamos lo que el arrepentimiento no es y lo que realmente es. 1.1. Lo que el arrepentimiento no es. No es solo sentir culpa o vergüenza, no es decir perdón y seguir en lo mismo. No es temer solo las consecuencias, sino entender que el pecado nos separa de Dios. 1.2. Lo que el arrepentimiento verdadero sí es reconocer que hemos fallado y necesitamos cambiar. Es dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Es buscar a Dios con un corazón sincero. 2. ¿Por qué el arrepentimiento es urgente? Muchas personas dicen, tengo tiempo, más adelante me arrepentiré. Dios me ama, no hay prisa. Pero la Biblia nos advierte que no podemos jugar con el tiempo de Dios. En 2 Corintios 6:2, Dios nos dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ignorar el llamado al arrepentimiento es uno de los errores más peligrosos que una persona puede cometer. Veamos 2 razones por las que el arrepentimiento es urgente. 2.1. Nadie sabe cuánto tiempo le queda. Santiago 4:14 dice, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No podemos darnos el lujo de postergar nuestra decisión de volver a Dios. 2.2. El corazón se endurece con el tiempo. Cuanto más una persona ignora la voz de Dios, más difícil se vuelve a arrepentirse. Hebreos 3:15 advierte, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando alguien rechaza el llamado de Dios repetidamente, su corazón se endurece y pierde la sensibilidad espiritual. Por eso, el mejor momento para arrepentirse es ahora. 3. ¿Cómo experimentar un arrepentimiento genuino? Veamos 4 pasos clave para experimentar un verdadero arrepentimiento. Paso 1. Reconocer el pecado y confesarlo a Dios. El primer paso para el arrepentimiento es admitir que hemos pecado. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos pide que ocultemos nuestros pecados, sino que los llevemos a Él con humildad. ¿Qué hacer? Ora con sinceridad, admitiendo tus errores sin excusas. Pídele a Dios que te muestre cualquier área en tu vida que necesita cambio. Cree que su perdón es real y completo. Paso 2. Decidir apartarse del pecado. No basta con pedir perdón. Debemos alejarnos completamente de lo que nos hace caer. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Arrepentirse significa dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios. ¿Qué hacer? Si hay relaciones tóxicas que te hacen caer, aléjate. Si hay lugares o actividades que te llevan al pecado, elimínalos de tu vida. No juegues con la tentación. Sé radical en tu decisión. Paso 3. Restaurar la comunión con Dios. Cuando dejamos el pecado, debemos llenar ese espacio con la presencia de Dios. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está listo para recibirnos con amor y restaurarnos. ¿Qué hacer? Dedica tiempo diario a la oración y la lectura de la Biblia. Vuelve a congregarte y rodéate de personas que te ayuden a crecer en la fe. Aprende a disfrutar la presencia de Dios como tu mayor tesoro. Paso 4. Perseverar en una vida nueva. El arrepentimiento no es un evento único, es un estilo de vida. Gálatas 5:16 nos da la clave para no volver atrás. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para permanecer en el camino correcto, debemos seguir creciendo en nuestra relación con Dios, tener disciplina espiritual, oración, ayuno, lectura bíblica, depender del Espíritu Santo para resistir la tentación. 4. Ejemplo bíblico: el Hijo pródigo y el poder del arrepentimiento. Jesús contó la historia de un joven que se alejó de su padre para vivir en pecado. Gastó todo su dinero en placeres hasta que terminó en ruina, deseando comer la comida de los cerdos. Pero un día tomó la mejor decisión de su vida: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:18. Cuando regresó, su padre lo recibió con amor y restauró todo lo que había perdido. Lección: no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está listo para recibirnos si decidimos volver a Él. Hemos hablado sobre el pecado, sus consecuencias y la necesidad de arrepentirse antes de que sea tarde. Pero aquí hay algo que muchas personas luchan por creer. Dios no solo perdona, sino que también restaura por completo. Muchos piensan que sus errores son demasiado grandes, que ya no hay oportunidad para ellos, o que Dios nunca podrá usarlos nuevamente. Pero la verdad es esta: Dios es un Dios de restauración. En este capítulo veremos cómo el perdón de Dios no solo borra nuestro pasado, sino que nos da una nueva identidad, nos sana y nos devuelve lo que creíamos perdido. 1. Dios no solo perdona, sino que restaura. Cuando una persona se arrepiente de corazón, Dios no solo borra sus pecados, sino que también la restaura completamente. Joel 2:25-26 dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Esto significa que Dios puede restaurar todo lo que el pecado destruyó en nuestra vida. Veamos 3 maneras en las que Dios nos restaura cuando nos volvemos a Él. 2. La restauración de nuestra relación con Dios. El pecado nos separa de Dios, pero el perdón nos reconcilia con Él. Isaías 1:18 nos da una promesa increíble: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa cuán grande haya sido tu error, Dios está listo para restaurar tu comunión con Él. ¿Cómo se restaura la relación con Dios? Pasando tiempo en oración y adoración, meditando en su palabra y creyendo en sus promesas, aprendiendo a disfrutar de su presencia nuevamente. Dios no quiere que vivas sintiéndote culpable, quiere que vivas en su gracia y amor. 3. La restauración del corazón y la mente. El pecado deja heridas internas, culpa, vergüenza, ansiedad, tristeza. Pero Dios no solo nos perdona, también sana nuestro corazón. Salmos 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Muchos se sienten indignos, pero la restauración de Dios nos da una nueva identidad. ¿Cómo? Dios sana nuestro corazón, eliminando la culpa y el peso del pasado, renovando nuestra mente con su verdad, enseñándonos a vernos como Él nos ve. Si has caído, Dios no te ve como alguien fracasado. Él te ve como un hijo amado, con un propósito renovado. 4. La restauración de las oportunidades y el propósito. Uno de los mayores miedos de quienes han fallado es pensar que Dios ya no los usará, pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que cayeron y Dios los restauró para cumplir su propósito. Veamos 3 ejemplos. 4.1. Pedro. De negar a Jesús a ser un líder poderoso, Pedro negó a Jesús 3 veces, algo que parecía imperdonable. Pero en Juan 21 vemos que Jesús lo restauró y le confió la misión de apacentar su rebaño. Pedro pasó de ser un hombre temeroso a un líder lleno del Espíritu Santo. 4.2. David. De caer en adulterio a ser un hombre conforme al corazón de Dios. David cometió un pecado terrible, pero se arrepintió de corazón. Dios no solo lo perdonó, sino que lo restauró y lo siguió usando poderosamente. 4.3. Pablo. De perseguidor de cristianos a apóstol de las naciones, Saulo perseguía a la iglesia, pero Jesús lo encontró, lo perdonó y lo transformó en Pablo, el mayor evangelista del Nuevo Testamento. Lección. Dios no solo te restaura, sino que te usa para su gloria. Si hoy sientes que has perdido tu propósito, recuerda, Dios aún no ha terminado contigo. 5. ¿Cómo recibir y vivir en la restauración de Dios? El enemigo tratará de hacerte creer que no eres digno de ser restaurado. Pero la verdad es que la restauración es un regalo de Dios, no algo que ganamos con nuestro esfuerzo. Veamos 3 pasos clave para vivir en la restauración de Dios. Paso 1. Recibe su perdón sin dudar. Cuando Dios perdona, lo hace completamente. Salmos 103:12 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Esto significa que Dios no vuelve a recordar tus pecados. ¿Qué hacer? Deja de vivir en culpa. Acepta el amor y la gracia de Dios. Cree que eres una nueva criatura en Cristo. Paso 2. Restaura tu identidad en Cristo. Cuando Dios nos restaura, nos da una nueva identidad. 2 Corintios 5:17 dice: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hacer? Deja de verte como un pecador sin esperanza. Aprende a verte como Dios te ve, perdonado, amado, restaurado. Afirma tu identidad en su palabra, no en tu pasado. Paso 3. Vive en gratitud y compromiso con Dios. La restauración no es solo para sentirnos bien, sino para vivir para la gloria de Dios. Salmos 51:12 dice: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando experimentamos la restauración de Dios, nuestra respuesta debe ser gratitud y obediencia. ¿Qué hacer? Usa tu testimonio para ayudar a otros. Vive cada día para honrar a Dios. Mantén tu corazón sensible a su dirección. Dios no solo te perdona para restaurarte, sino para que seas una luz para otros. Conclusión de este capítulo. El perdón de Dios es real y su restauración es total. No importa cuán lejos hayas caído, Dios puede levantarte de nuevo. ¿Qué hacer ahora?
Recibe el perdón de Dios y deja atrás la culpa. Abraza tu nueva identidad como hijo restaurado. Comprométete a vivir una vida que refleje su gracia, porque como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito para ti y quiere restaurarte completamente. Dios no solo nos perdona y restaura, sino que nos llama a permanecer firmes en su voluntad para no volver al mismo ciclo de pecado y caída. Muchas personas experimentan el perdón y la restauración, pero con el tiempo se enfrían espiritualmente y terminan alejándose de Dios otra vez. ¿Por qué sucede esto? Porque no han aprendido a caminar en fidelidad y a proteger su relación con Dios. En este capítulo veremos cómo permanecer firmes en la fe y evitar caer nuevamente en los mismos errores. 1. La clave para permanecer en la voluntad de Dios. Permanecer en la voluntad de Dios no es algo automático. Requiere compromiso, disciplina y una búsqueda constante de su presencia. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto significa que si queremos mantenernos firmes, debemos permanecer conectados con Dios todos los días. Veamos los 3 pilares fundamentales para lograrlo. Y 2. 3 pilares para una vida firme en Dios. Si quieres evitar caer nuevamente en pecado y caminar en la voluntad de Dios, necesitas establecer estos 3 pilares en tu vida. 1. Una vida de oración constante. La oración no es solo para cuando estamos en crisis, es la clave para permanecer firmes en Dios. Jesús nos dio una advertencia clara en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin oración, nuestra carne nos dominará y terminaremos cayendo otra vez. ¿Cómo desarrollar una vida de oración firme? Establece un horario diario para orar. No esperes. Tener ganas. Hazlo una disciplina. Aprende a orar con sinceridad, no solo con palabras repetitivas. Habla con Dios como un padre cercano. No te conformes con oraciones rápidas. Dedica tiempo a su presencia. Cuanto más tiempo pases con Dios, más fuerte serás para resistir la tentación. 2. Alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Muchos cristianos caen porque se alimentan más de redes sociales, entretenimiento y noticias que de la palabra de Dios. Pero la Biblia es nuestra arma para resistir el pecado. Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, el pecado pierde poder sobre nosotros. ¿Cómo crecer en el estudio de la palabra? Lee la Biblia todos los días, aunque sea un capítulo. Medita en lo que lees y aplícalo a tu vida. Escucha predicaciones y enseñanzas que te fortalezcan espiritualmente. Entre más nos llenemos de la palabra de Dios, menos espacio habrá para el pecado. 3. Rodéate de personas que te fortalezcan. En la fe, uno de los mayores errores que cometen los cristianos es volver a rodearse de las mismas influencias que los hicieron caer. Proverbios 13:20 nos da un principio poderoso. El que anda con sabios, sabio será,
mas el que se junta con necios será quebrantado. Nuestra compañía puede impulsarnos hacia Dios o alejarnos de Él. ¿Cómo elegir bien nuestras amistades? Rodéate de personas que aman a Dios y te ayudan a crecer. Evita amistades que te arrastren al pecado. Busca una iglesia donde puedas ser discipulado y crecer espiritualmente. Las relaciones correctas nos fortalecen y nos ayudan a permanecer en la voluntad de Dios. 3. ¿Cómo vencer la tentación y no volver atrás? El enemigo intentará hacerte caer otra vez. Pero Dios nos ha dado herramientas para resistir la tentación y mantenernos firmes. Santiago 4:7 nos dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí hay 3 estrategias clave para vencer la tentación. 1. Reconoce tus debilidades y evita los peligros. No todas las personas caen en el mismo pecado. Cada uno tiene áreas de debilidad y el enemigo intentará atacarte en lo que más te cuesta. Mateo 26:41 nos recuerda que la carne es débil. ¿Cómo protegerte? Sé honesto contigo mismo sobre cuáles son tus debilidades. No te expongas a situaciones que te hagan caer. Desarrolla autocontrol y huye de las tentaciones. 2. Llena tu vida con lo que fortalece tu espíritu. La mejor manera de vencer el pecado es llenarnos de Dios hasta que no haya espacio para otra cosa. Gálatas 5:16 nos da la clave. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos en el espíritu, la carne no podrá dominarnos. ¿Cómo hacerlo? Dedica tiempo diario a la adoración y la comunión con Dios. Llena tu mente con la palabra, no con cosas mundanas. Enfócate en crecer espiritualmente en lugar de solo evitar el pecado. Entre más nos enfoquemos en Dios, menos atractivo será el pecado. 3. Depende del Espíritu Santo para mantenerte firme. No podemos vencer en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice: Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo nos da la fuerza y el discernimiento para caminar en santidad. ¿Cómo depender del Espíritu Santo? Ora y pídele que te fortalezca cada día. Sé sensible a su voz y obedécelo sin dudar. Pídele que te ayude a vivir en santidad y fidelidad. Si caminamos en el Espíritu, el pecado no podrá dominarnos. Conclusión de este capítulo. Dios no solo nos llama a la restauración, sino que quiere que permanezcamos firmes en su voluntad. Pero esto requiere compromiso, disciplina y dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué hacer ahora? Haz de la oración y la palabra una prioridad diaria. Rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente. Aprende a vencer la tentación y vivir guiado por el Espíritu Santo, porque como dice Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dios quiere que seas fiel hasta el final. No permitas que nada te haga retroceder. Hemos llegado al final de este mensaje, pero el proceso de Dios en tu vida apenas comienza. Durante estos minutos hemos aprendido sobre los comportamientos que desagradan a Dios, cómo el pecado bloquea las bendiciones y abre puertas al enemigo, la importancia del arrepentimiento y la restauración, cómo permanecer en la voluntad de Dios y evitar caer nuevamente. Pero ahora viene la parte más importante.
tomar una decisión. No basta con solo escuchar este mensaje, debes actuar. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha hablado a tu corazón? La Biblia nos advierte en Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No podemos ser personas que solo escuchan, pero siguen viviendo igual. Dios te está llamando a un cambio real, profundo y permanente. Hoy es el día de decirle: Señor, quiero vivir para ti, no quiero seguir en lo mismo. Oración final. Si este mensaje ha hablado a tu vida y quieres entregarte completamente a Dios, haz esta oración conmigo con todo tu corazón. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con humildad, reconociendo que te necesito. Sé que he fallado, pero también sé que tu gracia es más grande que mis errores. Te pido perdón por todo pecado que me ha alejado de ti. Limpia mi vida, restaura mi corazón y dame un nuevo comienzo. Señor, hoy decido apartarme de todo lo que desagrada a tu corazón. Renuncio a los hábitos que me han mantenido atrapado y elijo caminar en obediencia. Quiero vivir para ti, honrarte con mis acciones y permanecer en tu voluntad. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Dame fuerzas para resistir la tentación y caminar en fidelidad. Guíame cada día y ayúdame a ser luz en medio de este mundo. Desde hoy, mi vida te pertenece completamente. Gracias por tu amor, tu perdón y tu restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Última invitación al espectador. Si hiciste esta oración con fe, quiero que dejes un comentario diciendo: Señor, mi vida es tuya. Además, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe. Escribe en los comentarios qué parte de este mensaje habló más a tu vida. Dios te ama y tiene planes grandes para ti. No te alejes de Él. Sigue firme en su voluntad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.